Hola mi querido amigo y amiga que me han estado escuchando durante todos estos programas. En esta sección vamos a continuar con nuestro segundo modelo, analizando el modelo hasta la cruz del que hablamos la vez pasada. Quiero invitarles a que oren conmigo y entremos inmediatamente en materia, porque tenemos mucho material para cubrir. Querido Dios y Padre, por favor, bendícenos, acompáñanos en el estudio de este tema. Permite que tu Santo Espíritu pueda hablarnos al corazón, que podamos entender todo lo que se va a presentar aquí. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado hablando acerca de nuestro segundo modelo, ¿verdad? Y la pregunta que se hace es ¿cuál es la diferencia? Porque quiero que entendamos las diferencias entre el modelo del santuario, que es a través de la cruz, y los otros dos modelos cristianos que mayormente se exponen, ¿verdad? Siguiendo con nuestra historia de Lutero, podemos decir que la revolución que siempre se ha resaltado cuando se trata de Lutero como el más grande logro fue la justificación por la fe, ¿verdad? Sin embargo, yo he resaltado ya hasta este punto como muy importante la introducción del concepto oficial, diríamos así, de sola escritura. Digo oficial porque se le atribuye a Lutero, a pesar de que han existido siempre a través de la historia personas que practican este modelo de sola escritura en sus vidas, ¿verdad? Para ellos no era solamente un concepto, sino un estilo de vida específicamente. Aunque Lutero lo practicó en algunos aspectos de su revolución o de su reforma protestante, él no llevó la idea a su desarrollo total, mientras que otros pueblos y cristianos, quizá menos famosos que él, desarrollaron históricamente este concepto mucho más en sus vidas prácticas que de la manera en que él lo hizo, ¿verdad? Ahora, yo no pretendo minimizar los logros de Lutero en lo que concierne a la justificación por la fe o la reforma protestante, para nada. Sin Lutero y su revolución quizá ni siquiera existiríamos como iglesia o como mundo protestante, ¿verdad? Al contrario, hoy día nuestra iglesia posiblemente sigue avanzando esa protesta que comenzó con Lutero. Pienso yo que lo hacemos aún más fielmente que aún aquellos de los que dicen llamarse protestantes o que descienden espiritualmente de Lutero. En realidad, ellos han estado abandonando las banderas revolucionarias de Lutero, es lo que yo observo, ¿verdad? Recientemente, por ejemplo, la iglesia luterana, que lleva el nombre de Lutero, firmó un acuerdo con la Iglesia Católica estableciendo que la protesta de Lutero ya había terminado, que ya no era necesaria. Y esto se hizo a pesar de que la Iglesia Católica se declara infalible, o sea, que no puede cambiar, lo que indica que todavía cree y predica exactamente lo mismo que predicaba en el tiempo de Lutero. ¿Cómo puede ser posible entonces que la reforma no fuera necesaria, verdad? En conclusión, lo que están diciendo con este acto es que Lutero se equivocó y que no tenía razón para iniciar la reforma protestante prácticamente. A ese esfuerzo de unidad se han unido también otros grupos, tristemente, denominaciones cristianas. También nosotros mantenemos las banderas de Lutero, no solo en el sentido de que queremos avanzar la protesta, sino que también entendemos el cumplimiento profético de la misma manera que lo hicieron ellos, los protestantes. Nosotros todavía entendemos que este sistema político y religioso del cual nos habla Daniel y Apocalipsis encuentra su cumplimiento en el sistema de Roma papal, ¿verdad? Nosotros somos quizá a nivel mundial, como una organización mundial, el único movimiento religioso que todavía mantiene el historicismo como nuestra base de interpretación bíblica, de la misma forma que lo hicieron los mismos reformadores. Así que de esa manera nosotros cargamos las banderas de Lutero en ese sentido, ¿verdad? La gran mayoría de organizaciones cristianas, evangélicas o pentecostales o no denominacionales, han abandonado completamente el historicismo y por eso se acercan a Roma, porque no creen la advertencia profética que la Biblia nos está dando. Finalmente, la insignia protestante, que no se ha seguido por todos los grupos religiosos, es la que nosotros estamos tratando de establecer, la de la sola escritura, la Biblia sola y solo la Biblia, ¿verdad? Así que espero que todo lo que yo diga en este contexto y la crítica que haga no sea una crítica destructiva, sino una crítica simplemente de la historia y que se tenga en cuenta lo que estamos pensando nosotros como seguidores inclusive de muchas de las banderas de Lutero, ¿verdad? El hecho de que Lutero sea un gran hombre de fe y que haya logrado en su tiempo cosas tan extraordinarias como los que sabemos que logró y que haya sido llamado y usado por Dios, no lo hace perfecto ni lo hace infalible, de ninguna manera. Podemos ciertamente decir que él también estaba de cierto modo rodeado por las mismas influencias que eran naturales en su entorno. Eso era lo que estaba ocurriendo, todos estaban afectados por esas mismas influencias y así que en su entorno y en su época estos conceptos de la cultura existían y él también compartía de esto, ¿verdad? La filosofía, la ciencia, todo lo que hablamos hasta este momento en las presentaciones que hemos hecho. Así que la idea que tenía Lutero de Dios, del hombre y del mundo era posiblemente la misma que aquellas
que sostenía la mayoría de teólogos en su tiempo. La Reforma Protestante no fue sino el inicio de un proceso, de una revolución que debía continuar hasta que todas las doctrinas del cristianismo hubieran estado fundamentadas sobre la Biblia y la Biblia sola. La obra que comenzó Lutero en realidad tiene que continuar, y tiene que continuar por nosotros. Nosotros tenemos que llevar a cabo esta revolución, ¿verdad? Cuando pensamos en la propuesta misma de la justificación por la fe, hecha por Lutero, tenemos que entender que es natural asumir que había allí algunos componentes quizá del concepto de ese Dios que existía en ese entonces en el cual él vivía. Entonces la comprensión de Dios y del hombre y del mundo de ese entonces era la misma del catolicismo. Y además estaba motivada por las circunstancias, que era el enfoque de Lutero en ese momento. Así que debemos tener eso en cuenta. Yo no pretendo presentar la doctrina de la justificación por la fe como la que tenemos hoy, de todas maneras, como el resultado de lo que hizo Lutero solamente, porque en realidad hay un proceso de muchos teólogos que también pensaban igual, que han contribuido para crear esta visión de hasta la cruz, de la cual yo les he estado hablando. ¿Cuál es la idea de Dios, de la que tanto les he hablado, y cómo esto afecta nuestra comprensión teológica y aún nuestra experiencia? Vamos a entrar entonces en detalle en este aspecto. Vamos a darle nombre y forma a este concepto. Existen tres corrientes principales dentro del cristianismo que debaten entre sí en este momento con relación a quién y cómo es Dios. Una de ellas es la tradición de la que venimos hablando, y las otras dos son una respuesta a esa posición tradicional. Estamos hablando del teísmo clásico, del teísmo abierto y del teísmo de proceso. El teísmo clásico es probablemente el que tenía Lutero, y es el que vamos a analizar, es el que nosotros hemos llamado el Dios con características recibidas de la filosofía griega. Pero en contraposición a eso ha surgido el teísmo abierto. El teísmo abierto dice que el futuro no se puede conocer porque no ha ocurrido todavía, así que no está ahí para ser conocido. Ellos dicen que Dios no conoce entonces ese futuro, y esto lo hacen como base del libre albedrío, diciendo que para que haya libre albedrío, Dios no puede conocer el futuro. La segunda corriente teológica habla del teísmo de proceso, que quiere decir que Dios está en proceso de ser. En otras palabras, no ha llegado todavía a su plenitud, sino que está siendo formado, creado, que es por medio del universo o por medio de lo creado. En otras palabras, el mundo está en Dios. Esto es lo que nosotros conocemos como pananteísmo. La Iglesia Adventista y yo personalmente no estamos en línea con ninguna de estas tres posiciones. En realidad tratamos de basar nuestra posición en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a enfocarnos en el teísmo clásico. No vamos a estudiar los otros dos. De paso, el enfoque es en el modelo de hasta la cruz, y sentimos que la influencia en ese modelo es el teísmo clásico. Así que podemos identificar el concepto como un proceso que se inició con los filósofos griegos, con Platón y Aristóteles. Ya hemos hablado un poco acerca de esto en el pasado, de este concepto, teísmo clásico. Este concepto que empezó con estos filósofos, luego se cristianizó con los padres de la iglesia. Tenemos a padres como por ejemplo Clemente de Alejandría, Atenágoras de Atenas. Ellos estaban tratando de evangelizar el mundo, y el mundo era un mundo griego, había sido helenizado por la cultura griega, por el imperio griego que lo gobernó. Ellos estaban tratando de hacer el evangelio pertinente para todas estas personas que pensaban de esta manera. También tenemos algunos otros, y especialmente dos muy prominentes. Por ejemplo, uno más reciente dentro del catolicismo es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es una de las más grandes teólogos católicos, que también utilizó este sistema de interpretación y este sistema de entender a Dios, y lo implementó en la teología católica. Aunque los teólogos protestantes y evangélicos se alejan de Tomás de Aquino, se aferran a las bases teológicas de San Agustín, que es otro padre de la iglesia, el cual deriva muchas de su comprensión de la misma fuente que Aquino. Así que aunque se alejan de Aquino, de todas maneras, su tradición que viene por medio de San Agustín está influenciada con las mismas bases filosóficas. ¿De dónde entonces parte el teísmo clásico? Parte de la comprensión dualista de Platón. Platón recibió esto de Parménides, Platón lo formó de tal manera que se convirtió quizá en uno de los conceptos filosóficos más influyentes por el resto de la historia. Él describe la realidad como una dualidad, hace una división total entre el mundo espiritual y nuestro mundo histórico. Platón pone el mundo espiritual como la verdadera realidad y nuestro mundo como una sombra o una imagen de lo real. Además, porque nuestro mundo
se deteriora y se mueren las cosas en este mundo, nuestra realidad y nuestro mundo físico, al igual que el tiempo que causa todos estos efectos, ¿verdad? Este proceso de descomposición se consideraba por los filósofos como algo malo, como algo negativo, como algo malo en sí mismo. La Biblia tiene una respuesta obvia para esta afirmación, porque en Génesis encontramos que Dios crea todo, todos estos elementos los crea perfectos. Pero ellos no creen en Dios, ellos no están haciendo esto basados en la Biblia, en lo que la Biblia enseña. Ellos están tratando de entenderlo desde la perspectiva de lo natural, de lo que pueden observar. Luego de Platón y este concepto de dualismo, viene Aristóteles, y Aristóteles introduce el concepto de Dios, no el Dios de la Biblia, pero él llega a la conclusión que hay un Dios. Lo que hace es que introduce a ese Dios o a Dios en ese mundo espiritual descrito por Platón. Al relacionar a Dios con la realidad de ese mundo, la realidad de Platón, entonces Dios empieza a tomar las características de esa realidad. Eventualmente, cuando el Dios de Aristóteles se combina con el Dios de la Biblia o el Dios del cristianismo, el resultado entonces es que ahora los cristianos están formando un Dios de acuerdo a las características de los filósofos griegos y no necesariamente a lo que la Biblia decía acerca de Dios. Ese es el Dios del teísmo clásico. Desde ese momento se empieza a leer la Biblia con unos lentes diferentes, con ese Dios en mente, y si la Biblia presenta quizá alguna característica de Dios que se contradice o que contradice el concepto del Dios que se encuentra en el teísmo clásico, entonces es necesario interpretar la Biblia y esos pasajes como alegóricos o ajustarlos de alguna manera, aun cuando el texto no da ninguna razón para interpretarlos así. Están tratando de cierta manera de someter la Biblia al preconcepto filosófico que ya existe. Ahora, ¿cuáles son las características de ese Dios? Dios está por fuera del espacio y del tiempo. Vive en un mundo espiritual y no puede entrar en nuestro espacio temporal. Hay una separación, hay algo que definitivamente mantiene a Él allá y nosotros aquí en esta realidad, o en esta sombra de una realidad. Dios es un Dios atemporal. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede experimentar el tiempo. No tiene pasado, no tiene presente, no tiene futuro. No experimenta las cosas históricamente. Otra característica es que es perfecto, pero la definición de perfecto que ellos le dan es un perfecto que no se puede mover, porque si se mueve, algo ha cambiado. No puede moverse, es estático, completamente estático, no puede cambiar, no puede interactuar con el ser humano. Si te escucha, si históricamente y literalmente te escucha, algo cambió porque antes no te había escuchado, pero ahora sí te escuchó. Él no puede ser afectado por nada que pueda producir los seres humanos. Imagínense lo que esto hace en cuanto a la oración, el concepto de oración. Determina todo, este Dios determina todo en un solo instante eterno. Ya todo lo que Él dijo que tenía que ser, se hizo. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de un Dios con estas características? Voy a responder a eso haciendo preguntas. ¿Cómo puede tener una relación personal un Dios así? Un Dios que es estático, que no se puede mover. ¿Cómo puede relacionarse contigo? La tradición aplica el dualismo al hombre también para poder responder a esta pregunta. Para poder tener acceso a Dios, el hombre necesita un elemento de la misma naturaleza de Dios. La solución, crear un alma inmortal que se conecta con ese Dios que está allá en ese lugar al cual no podemos tener acceso. La Biblia en ningún lugar, como ya lo dije antes, habla de un alma inmortal. Pero esta idea que se le impone a la Biblia, se hace porque viene de un principio y se conoce a un Dios con unas características que demanda que el ser humano tenga también un alma inmortal, a pesar de que en la Biblia no se menciona este concepto. Otra pregunta que podríamos hacer es, ¿cómo puede salvarme un Dios así? La respuesta a esta pregunta es predeterminando absolutamente todo de una manera instantánea. Así que si Dios es un Dios que actúa todo en un solo instante para poder ser ese Dios perfecto y atemporal e inmovible, entonces la salvación también tiene que ser de la misma naturaleza. De allí deriva la predestinación. ¿Sí? Ya Él ha predeterminado quién se salva, quién se pierde. Él tiene toda la autoridad sobre todo, es supremo en el sentido de que no existe libertad. A pesar de que intenta crear, algunos de nuestros hermanos cristianos intentan crear modelos en los cuales todavía se puede ser libre, la realidad es que si se lleva a su lógica este concepto, Dios tiene que determinar absolutamente todo, no hay libertad. La libertad está excluida bajo este concepto. Y aunque muchos cristianos niegan la predestinación como
bíblica, ¿verdad? Sin embargo, aceptan la idea de una vez salvo, siempre salvo. Y adivinen de dónde viene eso. El fundamento de esta idea es la predestinación, sencillamente. Es las mismas bases filosóficas del Dios inamovible, del Dios que no cambia, del Dios que actúa y hace todo en un instante, ¿sí? Por esta razón, la salvación se efectúa en un instante y ya no se puede cambiar, aun cuando la vida del creyente no demuestra que es nacido de nuevo. Eso es mucho de lo que está pasando dentro del cristianismo. ¿Cómo puede un Dios así venir por segunda vez? Respuesta. Con relación a esta pregunta, muchos espiritualizan la segunda venida, ¿verdad?, en vez de entenderla como un evento literal, a pesar de que en la Biblia se entiende completamente como algo literal. Otros cristianos que se suscriben a esta perspectiva niegan que algún día se vaya a cumplir, como por ejemplo nuestros hermanos católicos, la Iglesia Católica. Ellos no están hablando de la segunda venida de Cristo, ellos no predican de la segunda venida de Cristo, ellos no creen en una segunda venida de Cristo literal, ellos creen que ellos van a cumplir la segunda venida al traer un nuevo milenio a la tierra. Otros simplemente la ignoran, nunca predican de ella, se enfocan solo en la cruz y la experiencia de la salvación desconectada de la santificación y de la glorificación. Para ellos la salvación es algo que ocurre que no necesita ni siquiera el enfoque de la venida de Cristo literal a la tierra. Ellos también se enfocan en el momento de la muerte, ya que creen que el alma se va a estar con Dios porque hay un alma inmortal, y por eso se enfocan en eso más que en la venida de Cristo Jesús. En cierta forma, para ellos la segunda venida de Cristo ocurre cuando uno se muere. Así que estas son algunas de las características y sus implicaciones, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Ahora yo voy a presentar algunos desafíos que se relacionan con esta perspectiva. Pongan mucha atención, por favor, porque esto es muy importante. El primer desafío que yo tengo para esta perspectiva es cómo puede un Dios así decir que es amor. Definitivamente el carácter de Dios entra bajo una grande pregunta en este sentido. Y no es de sorprenderse que Satanás quiera distorsionar completamente el carácter de amor de Dios. ¿Cómo puede un Dios así amar, relacionarse con los seres humanos? ¿Cómo puede un Dios que determina todo lo que ocurre, incluyendo las cosas perversas y malvadas que ocurren, ser un Dios de amor? Algo para considerar. ¿Cómo puede un Dios como este encarnarse? ¿Cómo puede Cristo encarnarse, resucitar y ascender en un cuerpo humano? ¿Dónde está Cristo Jesús? ¿Qué está haciendo? Si Dios no puede cambiar, no vive en un espacio y no puede moverse, ¿cómo puede ser posible que Cristo venga, se haga hombre, resucite y ascienda a estar en la presencia de ese Dios? Es un desafío para este concepto. ¿Para qué orar? Es la siguiente pregunta. Si Dios no escucha realmente o históricamente, no nos oye, ¿para qué entonces oramos? ¿Cómo puede el ser humano mantener su individualidad con un Dios así? Es aquí donde veo que las filosofías se unen. Los paganos, los griegos, los budistas, los hinduistas y todas las religiones que creen en la reencarnación, por ejemplo, todos comparten la idea del alma inmortal, que contiene las mismas características, ¿verdad?, que ese ser supremo, a lo que ellos llaman Dios. En este caso estamos hablando de religiones que no son cristianas. Si en el cristianismo sostenemos que Dios tiene las características del teísmo clásico y al morir el alma vuelve a ese Dios, ¿dónde queda entonces la individualidad del ser humano? Pues son algunos de los desafíos, ¿verdad? Volviendo una vez más al modelo evangélico que se considera como hasta la cruz, ¿qué producen estos elementos entonces cuando llegamos a la cruz? ¿Qué encuentras cuando vas a la cruz? En este modelo que tiene su origen en Lutero y que aparentemente se mantiene hoy dentro de la gran mayoría de denominaciones cristianas, es la justificación por la fe de Lutero. Yo no estoy hablando de la justificación por la fe bíblica, estoy hablando de la justificación por la fe de Lutero. Está influenciada por un concepto preconcebido de Dios, lo que nos produce este modelo del que yo estaba hablando, hasta la cruz. En este modelo, la cruz es gloriosa, sigue siendo gloriosa, y se sabe que hay algo más allá de la cruz, pero no estamos claros de qué es lo que sigue. Bajo este modelo encontramos la visión de una vez salvo, siempre salvo, de la cual ya hablé un poco, donde el único tema, cuando de la salvación se trata, es la justificación o lo que ocurre en la cruz. No se enfoca la visión de los resultados de la cruz como la santificación, ni se considera la glorificación en la venida de Cristo Jesús. Se da la glorificación por sentada, mientras se ignora la santificación casi que por completo en algunos círculos.
Bajo este modelo, la ley pierde su significado y el sábado toda su importancia prácticamente. Ahora, yo no estoy diciendo que los cristianos no pueden descubrir y experimentar la santificación o la realidad de la segunda venida si no son adventistas o si no adoptan el santuario. Yo no estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que solo bajo el modelo del santuario se puede recibir la salvación. Tampoco estoy diciendo eso. Cualquier cristiano fiel que estudie las Escrituras para llegar a la conclusión de que puede llegar a esa conclusión de que la santificación es el resultado de la justificación. Y cualquier ser humano que acepte que Jesucristo como su Salvador personal puede tener la certeza de la salvación por gracia, por medio de su fe. Eso es lo que dice la Biblia. Tampoco estoy diciendo que todos los protestantes o evangélicos creen exactamente lo que yo estoy presentando aquí en este modelo. El propósito del modelo es identificar e ilustrar un concepto teológico, identificar unas presuposiciones que tienen el poder de influenciar la comprensión teológica. Estos preconceptos influyen de una manera fundamental en el resultado de cómo entendemos lo que leemos en la Biblia. En otras palabras, aunque lees la Biblia y sinceramente te esfuerzas por entenderla y obedecerla, existen algunos factores que influencian las conclusiones a las cuales vas a llegar. Es necesario que evaluemos los lentes con los cuales estudiamos la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? La respuesta debe venir de la revelación de Él mismo, no de Platón, no de Aristóteles, no de otros filósofos, no de los padres de la iglesia, ni de la tradición de la iglesia, cualquiera que haya sido, no de tu pastor, ni siquiera de tu cultura, ni de tu familia. Dios ha escogido revelarse en su palabra y por medio de su interacción con el hombre en el santuario. Esto lo encuentras claramente revelado en la Biblia. Así que nosotros tenemos que decidir. Tú necesitas tomar una decisión. Si eres un joven, una jovencita adventista, para ti que conoces esta verdad, ¿la valoras? Puedes identificar si en realidad tu comprensión de Dios, de quién es Dios, está basada en un modelo diferente o si está basada en el Dios del santuario. Piensa por un segundo. ¿De dónde viene la comprensión de Dios que tienes? ¿Fue heredada o fue descubierta por medio de la revelación de Cristo Jesús? Quizá alguna visita ha estado escuchando estas presentaciones, algún amigo, algún hermano evangélico, protestante. Entonces yo te hago la pregunta. ¿Has sentido alguna vez que falta coherencia entre algunas de las cosas que se aceptan y lo que dice la Biblia? ¿Será posible que detrás de las pequeñas inconsistencias existe un modelo que no está enteramente basado en la palabra de Dios, que quizás está siendo claro ahora? ¿Quieres seguir al Cristo de las Escrituras? ¿Estás dispuesto a conocer al Dios del santuario y estudiar la palabra y tratar de descifrar a quién es que la palabra presenta? Dios escoge revelarse a sí mismo en su palabra por medio del santuario. Y te está invitando a ti a que le conozcas. Nos está invitando a nosotros a que le conozcamos. Busca al Dios del santuario. No te vas a arrepentir. Dios les bendiga.